Vamos a hablar del tema 3. Modelo, entidad, relación. Conceptos básicos del modelado. Un modelo es una abstracción de un objeto del mundo real más complejo. Un modelo de datos es la representación gráfica relativamente simple, generalmente gráfica, de estructuras de datos complejos del mundo real. Su principal función es ayudar a entender las complejidades del ambiente del mundo real. Dentro del ambiente de las bases de datos, un modelo representa estructuras de datos y sus características, relaciones, restricciones y transformaciones. Conceptos básicos del modelado. El diseñador de la base de datos emplea modelos como herramientas de comunicación para facilitar la interacción entre el diseñador, el programador de aplicaciones y el usuario final. Un buen ambiente de datos requiere un plano de ejecución completo de la base de datos que esté basado en un modelo apropiado de datos. Si se tiene un buen plano de ejecución, no importa que la visión del programador de aplicaciones sea diferente a la del gerente o usuario final, o ambos. Si no se dispone de un buen plan de ejecución, probablemente se presenten problemas. La idea es que todos confluyan en un modelo general que nos permita hacer una visualización de lo que tenemos en la base de datos. Grados de abstracción de datos. Según el American National Standard Institute o Standard Planning and Reckoning Committee, o sea conocido como ANSI-SPARC, el estándar establece que los grados de abstracción nos ubican en estos grupos: modelo conceptual, modelo interno y externo, y el modelo físico. Vamos a conocer cada uno de ellos. Fíjense que aquí vemos un esquema donde tenemos representados los grados de abstracción, yendo desde el nivel más alto al nivel más bajo. Entendemos que el modelo conceptual es el que tiene el nivel más alto, digamos. ¿Por qué hay mayor abstracción? Porque no te tienes que estar ocupando de detalles básicos. O sea, el usuario no tiene que estar pendiente, o el mismo modelo es independiente tanto del hardware como del software. Distintamente el manejador de datos que utilices, del computador que utilices, el modelo es el mismo, no está afectado por esos factores. Es conveniente en los manejadores de base de datos relacionales, inclusive también los jerárquicos y de red. El modelo interno es independiente del hardware, pero sí depende del software. Estamos a un nivel medio de abstracción y a su vez está conformado por un conjunto de modelos externos. Ya vamos a explicar esto de forma detallada. Y el modelo físico es el nivel más bajo de abstracción porque depende tanto del hardware como del software. Modelo conceptual. Representa una visión global de los datos en una representación de datos a nivel empresarial, tal como lo ven los gerentes de alto nivel. Es la base para la identificación y descripción de los objetos de datos principales, sin entrar en detalles. El modelo conceptual más utilizado es el modelo entidad-relación. Se utiliza el diagrama entidad-relación, ERD, para representar gráficamente el modelo de base de datos conceptual. Este es un modelo muy utilizado porque es muy intuitivo. Tú básicamente a través de unos gráficos dices: esta tabla está relacionada con esta y esta está relacionada con la otra. Y entonces es una visión que sirve a distintos niveles de la organización porque es más general o global. Tenemos este caso, una situación de una organización donde manejamos un conjunto de entidades, como podría ser el estudiante, el profesor, el curso, la clase, el salón. Está pensado, digamos, en una institución educativa, en una universidad. Cada uno de estas entidades, que nosotros también llamamos tablas, tiene atributos como nombre, cédula, apellido, sexo, fecha de nacimiento, dirección, entre otros, según sea el interés de la información que vayamos a manejar. Aquí hay una representación gráfica de estas relaciones. Veamos que aquí están las entidades de las que hablamos allí: estudiante, clase, salón, curso y profesor. Y podemos ver que un salón se utiliza para n clases.
y un profesor imparte n clases. Un curso genera n clases, pero fíjense que n estudiantes, o sea, una clase o n clases pueden contener n estudiantes, o n estudiantes pueden estar en n clases. Fíjense que la clase tiene un solo profesor, pero tiene varios alumnos, y el alumno tiene varias clases. Aquí estamos hablando de una relación de n a n que en los sistemas de base de datos no son muy convenientes. De todos modos, esto lo vamos a ajustar más adelante. Este sería el modelo conceptual entonces para una universidad. Modelo interno es la representación de la base de datos tal como la ve el sistema manejador de base de datos. Requiere que el diseñador compare las características y las restricciones del modelo conceptual con las del modelo de ejecución de la base de datos seleccionado. Como el control interno depende de la existencia de un software específico de la base de datos, se dice que es dependiente del software. Un cambio en el software del sistema manejador de base de datos requiere que el modelo interno se cambie conforme a las características y requerimientos del sistema manejador de base de datos. El desarrollo del modelo interno detallado es particularmente importante para los diseñadores de base de datos que trabajan con modelos de base de datos jerárquicos o de red, ya que estos modelos requieren una especificación muy precisa de la ubicación de almacenamiento de los datos y de sus rutas de acceso. El modelo de base de datos relacional requiere menos detalle en su modelo interno, porque la mayoría de los sistemas manejadores de base de datos manejan la definición de la ruta de acceso a los datos de una manera transparente. Por eso que en el primer esquema veíamos que el manejador de base de datos relacional solo tenía que ver con el primer nivel, y los de jerárquicos y de red tenían que ver con los tres niveles de abstracción. Bueno, les decía que tenemos cierta condición aquí en este modelo interno e hicimos un ajuste. ¿Qué se hizo? Se crea lo que se llama una entidad compuesta o una entidad puente entre clase y estudiante, y que la vamos a llamar inscripción. Se representa de esta forma. ¿Qué se logra aquí? Aquí se solventa lo que se tenía, el problema de que tenemos una relación de n a n. Ahora, una clase, porque yo tenía n estudiantes que podían estar en n clases, y en n clase podían haber n estudiantes, y era una relación de n a n. Bueno, aquí le damos otra visión a la relación y establecemos que una clase puede tener muchas inscripciones y un estudiante puede tener muchas inscripciones. ¿Dónde escribe el estudiante? En una clase. ¿De quién son las inscripciones? De los estudiantes. Entonces, esa relación de n a n desapareció, cambiada por dos relaciones de 1 a n. El modelo interno sigue siendo independiente del hardware porque no se ve afectado por la elección del computador en que se instala el hardware. División del modelo interno en modelos externos. El modelo interno, a su vez, se divide en varios modelos externos, y esto nos da mayor utilidad a la hora de trabajarlo, modificarlo, analizar sus restricciones en todo el proceso de construcción de la base de datos y manejo de la misma. Fíjense que aquí tenemos la visión del programador Juan, que le interesa es el proceso de inscripción. Entonces, fíjense, todo esto estaba en un solo modelo en la diapositiva anterior y lo separamos en dos elementos: lo que le interesa a Juan, que trabaja con la inscripción, y lo que, por ejemplo, le podría interesar a Ana, que trabaja más con el proceso de las clases, pues, de los salones y los profesores en las clases. No le interesa el proceso de inscripción. Entonces, cada quien tiene por separado su visión. Esto es a nivel de programadores, de usuarios y de diseñadores. Dice que el modelo externo está basado en el modelo interno y es la visión del ambiente de datos de los usuarios finales. Es decir, las personas que utilizan los programas de aplicación, lo mismo que aquellas que los diseñan y ejecutan. Los usuarios finales generalmente operan en un ambiente de datos en el que una aplicación está enfocada a una unidad específica de negocio. Cada unidad está sujeta a las restricciones y requerimientos específicos y cada uno utiliza en su conjunto de datos
Los programadores de aplicaciones que trabajan con ella visualizan los subconjuntos de datos como separados del o externos al modelo interno del cual se derivaron. O sea que un modelo interno tendrá varios modelos externos y cada quien utilizará el modelo externo que es de su interés. Así podemos hacer un análisis detallado que es de este modelo externo que tiene que ver con qué proceso, el registro de estudiantes. Tiene acá el modelo externo es este que está aquí, esta relación, esta identidad de relación y la siguiente restricción. Recuerden que este es para el caso de una universidad en particular. Por ejemplo, clase tiene una restricción que dice que una clase se limita a 40 estudiantes. Estudiante tiene una restricción que dice que un estudiante puede tomar hasta 6 clases por registro. Digamos que tome máximo 6 materias o 6 clases. Repito, este es un caso particular. Cada organización define sus requerimientos según sus necesidades. Y aquí tenemos el otro modelo externo, el que habíamos dicho que le correspondía a la programadora Ana, ¿verdad? Es el proceso de programación de las clases. Aquí se relacionan las entidades salón, profesor y clase. Fíjense que no tiene que ver con la inscripción, incluso con los estudiantes, ¿no? Entonces, en el salón, ¿qué restricciones tiene? Bueno, un salón puede ser utilizado para impartir muchas clases. Cada clase es impartida en un solo salón. ¿Por qué? Porque puede haber una universidad o situaciones donde una clase se comparte, bueno, un rato en el salón y otro rato en el laboratorio. Entonces, aquí no, tenemos una sola modalidad. Una clase impartida por un profesor. Dirán que es obvio, pero también puede haber situaciones como lo que llaman clases colegiadas, que de repente una materia, un profesor imparte una clase y el otro la completa, que no es el caso que estamos manejando en este ejemplo. Y aquí, bueno, que ponemos una limitante, un profesor puede impartir hasta 3 clases, repito, en esa universidad, porque si fuera aquí en la Santa María, entonces yo tendría problemas. Ventaja del modelo externo. Si cada programa de aplicación incluyera el conjunto completo de relaciones incluido en la base de datos, su diseño sería tedioso. El uso de su conjunto de base de datos simplifica el desarrollo de programas de aplicación. Claro, porque imagínate que yo tenga, y eso que este modelo es sencillo, pero hay modelos que son súper complejos y tienen todo lo que hace una organización. Y cada vez que tú fueras a hacer un trabajo, una modificación, un diseño, un cambio, tienes que tener la visión de todo, tener todo el esquema. Es más complejo que si tú agarras nada más. Por ejemplo, yo tengo que ver con inscripción, ¿por qué tengo que meterme con todo? Solamente agarra mi modelo externo, que es el que me interesa, y hago los ajustes donde tengo que trabajar. El uso de subconjuntos facilita la tarea del diseñador, porque le permite identificar más fácilmente los datos específicos necesarios para soportar las operaciones de cada una de las unidades de negocio. También tenemos como ventaja que los modelos externos facilitan el trabajo del diseñador, ya que proporcionan una retroalimentación sobre la suficiencia del modelo conceptual. Específicamente, el modelo conceptual puede verificarse para tener la seguridad de que soportará todos los procesos definidos por sus modelos externos, así como también todos los requisitos y las restricciones operativas. La creación de modelos externos garantiza las restricciones de seguridad en el diseño de la base de datos. Es mucho más difícil dañar toda la base de datos si cada unidad de negocio trabaja solamente con su conjunto. Es decir, yo estoy trabajando con el proceso de planificación de las clases y hice un cambio en una tabla o hice un daño en un elemento, solo afecté ese modelo externo. En cambio, si tuviésemos un modelo general con todo integrado, dañar la base de datos ya no sería parcial, sino que estaré haciendo un daño completo porque estoy trabajando con todas, no con su conjunto. Aquí, en el peor de los casos, dañaría solo el subconjunto al cual estoy afectando en ese momento. Y llegamos al último nivel de abstracción, que se refiere al modelo físico. Dice que el modelo físico opera al más bajo nivel de abstracción y describe la manera en que se guardan los datos en medios magnéticos de almacenamiento como discos y cinta. Ya al detalle interno, cómo se va a almacenar. Por eso tiene que ver con hardware y software. Pues. El modelo físico requiere la definición tanto de dispositivos de almacenamiento físicos, tales como los métodos de acceso físicos indispensables para llegar a los datos dentro de dichos dispositivos. Ya que el modelo físico requiere asignaciones de tareas precisas, es tanto dependiente del software como del hardware. O sea, en este caso, él depende de los dos. Los modelos jerárquicos obligan al diseñador y en menor grado al diseñador de base de datos a tomar en cuenta los detalles de los requerimientos de almacenamiento de datos en modelo físico.
En los ambientes jerárquicos de red, la selección de métodos de acceso específicos podría optimizar las operaciones de la base de datos, mientras que los métodos de acceso deficientemente especificados podrían destruir la efectividad de un buen diseño conceptual. Y aquí porque en la relación de uno de los cuadros anteriores, donde está todo el esquema general de los niveles de abstracción, al lado derecho dice que el sistema manejador relacional es conveniente a nivel de modelo conceptual, pero el jerárquico y de red sí tiene que ver con los otros modelos, pues, porque hay que hacer las especificaciones de almacenamiento. El actual modelo relacional apunta en gran medida hacia el modelo lógico y no hacia el nivel físico. Por consiguiente, no requiere los detalles del modelado físico propio de sus antecesores. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.